Ok, listo. Entonces, buenas noches a todos. Mi nombre es Tomás Roque, yo soy embajador de STEM Sin Fronteras y hoy estamos aquí reunidos con mujeres muy destacadas en sus áreas porque hoy se celebra el Día del ADN en reconocimiento a los hitos importantes en la historia de la genética y la biología molecular. La fecha se conmemora en descubrimiento de la estructura de la doble hélice de ADN en 1953 por Watson y Crick, y también por Rosalind Franklin, y la finalización del proyecto del genoma humano en 2003. Para hoy, la Fundación STEM Sin Fronteras ha organizado el panel virtual Explorando el mundo del ADN y la molécula de la vida, como una oportunidad para fomentar el entendimiento y la apreciación pública de la genética y su papel en la vida cotidiana y la investigación científica. Hoy como moderadora tenemos a la doctora Dalia Barragán Barrera. Dalia Carolina Barragán Barrera es bióloga marina de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, es doctora en ciencias de la Universidad de los Andes, ha sido investigadora postdoctoral en el Instituto Javeriano del Agua y en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Es editora general de la revista digital Fúlica y ha publicado diversos artículos de divulgación científica en la misma revista, así como en Nota Uniandina, revista Bacanica y la revista de divulgación científica de la Universidad del Rosario. También es investigadora asociada al Programa Antártico Colombiano y representante nacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores APEX Colombia. Como científica, cuenta con más de 10 años de experiencia en el trabajo con mamíferos marinos, ha participado en diferentes expediciones científicas nacionales e internacionales en el Caribe, Pacífico y la Antártida, y ha proyectado sus investigaciones en genética de poblaciones, ecotoxicología, ecología y patrones de distribución. También cuenta con una amplia experiencia en el trabajo de educación y divulgación ambiental, con comunidades humanas asociadas a los ecosistemas marinos, así como en temas antárticos y de géneros. Entonces, Dalia, tienes la palabra. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Tomás, muchas gracias por la presentación. La verdad me siento muy honrada de conmemorar este día, también presentando este panel de lujo que tenemos de mujeres magníficas, científicas, tal vez como un recordatorio del rol fundamental que tuvo Rosalind Franklin en la descripción de la estructura de la doble hélice de ADN, pero que su aporte pues, fue ignorado por años. Entonces digamos que estar acá es maravilloso y sobre todo por presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Entre ellas tenemos primero a la doctora Joana Carolina Soto Sedán, que es madre de dos hermosas niñas de 4 y 7 años y es apasionada por la genética y la docencia. Es bióloga de formación, magíster en biología, doctora en genética y fitomejoramiento. También es profesora e investigadora del programa de biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. También es investigadora del grupo Manifold Biotech y directora del semillero de biotecnología agrícola y genética de rasgos complejos en plantas. Está interesada en conocer la regulación genética de rasgos complejos de interés comercial de papa, yuca y egres. Joana, bienvenida. También contamos Muchas con gracias. Vale, gracias. Contamos con la participación de la doctora Catalina López Correa, que es Chief Scientific Officer de Genoma Canadá y directora ejecutiva de la Red Canadiense de Genómica del COVID-19, CanHoGen. Cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en el sector de la genómica y la medicina de precisión. La doctora López Correa ha ocupado puestos de liderazgo tanto en el sector público como en el sector privado. Además, la doctora López Correa tiene un grado de médica general de la UPB de Medellín, un máster en genética de la Universidad París 7 y del Instituto Pasteur en Francia, y un doctorado en genética humana de la Universidad Católica de Ljubljana en Bélgica. Desde su llegada a Canadá en el 2008, ha ocupado muchos cargos de vicepresidencia científica en Genoma Quebec y Genoma British Columbia. Anteriormente a estos, también ha tenido otros cargos como la científica senior de la compañía farmacéutica Eli Lilly en Indianápolis, en Estados Unidos. También ha sido directora del laboratorio de citogenética de la compañía de Code Genetics en Reykjavik, en Islandia. Y ha sido científica líder en 2 compañías de biotecnología de Inglaterra, Genómica e Informax. La doctora López Correa ha sido reconocida con varios premios nacionales e internacionales, como la Orden del Mérito de la República de Colombia, Medalla de los 150 años del Senado de Canadá, el Premio Mujeres Éxito y el Premio Colombiano Ejemplar. Desde 2012 ha liderado varias iniciativas que han tenido como objetivo demostrar el impacto de la genómica en países en desarrollo y promover el rol de las mujeres en la ciencia. Bienvenida, Catalina, a este panel. Muchas gracias.
Un Bueno, gusto. finalmente tenemos, gracias a ti, finalmente tenemos para hacer nuestro panel de lujo, tenemos a la doctora Marta Gómez, quien es médico veterinario de la Universidad de La Salle en Bogotá. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Sydney en Australia con una beca de Colciencias, ahora MinCiencias. Su tesis de doctorado se enfocó en el estudio de los mecanismos de descondensación espermática durante la inyección intracitoplasmática en óvulos de oveja, o transferencia embrionaria y producción de ovejas utilizando esa técnica de reproducción asistida. Al término de sus estudios de doctorado, la doctora Marta aceptó una posición de postdoctorado en la Universidad de Louisiana entre la Universidad de Louisiana y el Dubuque Nature Institute, con el fin de aplicar la técnica de inyección intracitoplasmática desarrollada en ovejas, pero ahora para preservar gatos salvajes. En 2008 realizó la clonación de un gato salvaje, convirtiéndose en la primera científica colombiana en lograrlo. En 2019, la doctora Marta se vinculó en la Universidad de California de San Francisco, en el Departamento de Medicina, donde actualmente se enfoca en la derivación de células madre embrionarias y adultas, adaptando procesos de buenas prácticas de fabricación para utilizar estas células en ensayos clínicos para la cura de la diabetes. La doctora Marta ha tenido posiciones académicas como profesora asistente en la Universidad de Louisiana, profesora asistente ad honorem en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de Concepción en Chile. También ha sido científica visitante en el South Australian Research Development Institute y del Banco Nacional de Células Madre del Centro de Investigaciones Príncipe Felipe en España. Adicionalmente, ha sido miembro asociado del Comité de Doctorado de la Universidad de Louisiana en Tulane, New Orleans y la Universidad de California en San Marcos. Marta, bienvenida. Gracias, Dalia. Un gusto estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y pues por invitarnos. Y les cuento que tenemos muchas preguntas. El tema es que nuestro tiempo es limitado, tenemos 1 hora aproximadamente. Entonces, lo que voy a hacer por ahora es que vamos a dar unas preguntas para que ustedes puedan responder entre máximo 3-4 minutos. Yo que los estaré molestando, de pronto podemos discutir algunas cosas, pero la idea es como siempre tratar como de hablar en términos sencillos, para nuestro público desde STEM Sin Fronteras, sobre todo para enfocar y inspirar a más niños y más jóvenes para que sigan la carrera científica. Entonces, si les parece bien, yo creo que yo puedo lanzar las preguntas y podemos responder como en el nombre en que las presenté, que primero conteste Joana, luego Catalina y luego Marta. Entonces, si están de acuerdo, entonces podemos empezar. Ok, entonces lo más importante para que tengamos en cuenta es que todas las invitadas de esta noche utilizan la molécula del ADN para sus proyectos de investigación. Así que vamos a hacer como preguntas muy generales para todas ustedes. La primera pregunta es, en palabras muy sencillas, Joana, para que empieces tú, cuéntenos cómo involucra la molécula de ADN en sus proyectos de investigación. Ok, bueno, listo, Vania, gracias. Bueno, como tú lo mencionaste, mi interés principal es descifrar la arquitectura genética, la parte genética, el control genético de rasgos de interés agrícola en ciertas especies. Entonces trabajo con yuca, trabajo con papa y ahora último estoy empezando a trabajar con agraz. ¿Qué tipo de rasgos? Cuando decimos rasgos es el fenotipo, características de interés comercial. Entonces, resistencia, por ejemplo, a patógenos que afectan el rendimiento de estos cultivos. Ahora último estoy trabajando con uso eficiente del nitrógeno. Entonces, cómo las plantas, algunas variedades pueden tomar de una mejor manera, una manera más eficiente el nitrógeno. Ese es el caso particular de la papa. En yuca también, cuál es el control genético de rasgos como la tolerancia al enegamiento o a la resistencia a la sequía, ese tipo de rasgos. Entonces, ¿cómo involucro la molécula de ADN? Es porque allí es donde se esconde un poco esas respuestas diferenciales que tienen diferentes variedades de estos cultivos a esos rasgos. Entonces, básicamente el ADN para mí es una de las piedras angulares porque es la parte genotípica que me da la información para poder, a partir de la parte fenotípica, que es esa respuesta que tienen y esas características particulares a cada uno de esos rasgos que tienen las variedades, cómo puedo unir la información genética, la información fenotípica y descifrar la estructura genética de esa genética que subyace al rasgo, tratar de explicarla. ¿Y qué es esto de arquitectura genética? Básicamente es identificar qué regiones del genoma son las que gobiernan estos rasgos, qué regiones del genoma hacen que, por ejemplo, una planta, una variedad de yuca sea más resistente o más susceptible a una enfermedad, ¿cierto? ¿En dónde están ubicados esas regiones del genoma? ¿En qué cromosomas están? ¿Cuánto explican? ¿Sí?
Estos rasgos de interés agrícola que a mí me interesan son rasgos que conocemos como rasgos complejos, como rasgos poligénicos. Difieren de aquella herencia sencilla que aprendemos en nuestra genética con Mendel, difieren porque presentan interacciones muchas veces entre estas regiones del genoma, son varios genes que están involucrados, el efecto del ambiente sobre lo que vemos en los rasgos influye bastante, entonces es todo un desafío descifrar esa parte genética, esa parte molecular que está modulando las respuestas que me interesan. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Bueno, lo utilizo principalmente haciendo extracción de ADN de estos materiales, evaluando regiones del genoma que son particularmente diferentes entre una variedad y la otra, eso lo conocemos como polimorfismos, evaluando cuándo se presentan esos polimorfismos y cómo cuando se presenta un polimorfismo, una forma diferente en una variedad y no en la otra, eso está relacionado con su respuesta también diferencial a ese rasgo que me interesa. Términos sencillos. Eso sería un poco como utilizo la película en particular. Muy interesante, Joana, pues quiero como es una pregunta más como para Lumis, teniendo en cuenta nuestro público también. Cuanto a las de variedades, entonces quiere decir que no todas las, por decir algo, voy a decir algo de pronto tal vez, no todas las yucas aguantan una sequía o no todas las papas aguantan una helada. Entonces, tú al referirte de variedades, es la misma yuca, pero ¿cómo definirías el tema de una variedad como para que la gente entienda un poquito más el término? Porque es muy interesante lo que haces, pero como que puede ser algo como complejo de entender. Especie. Claro, son la misma especie, pero sus características fenotípicas, la morfología difiere. Entonces, quizás es más fácil de entender con la papa. Tenemos la papa, ¿sí? Solano tuberosum, es la especie, pero vemos papas en el mercado, por ejemplo, de diferentes colores, tamaños, formas. Es la misma especie, pero cada una de esas características hacen que son propias de esa variedad en particular. Entonces, la variedad podríamos decir que es unas plantas homogéneas que siempre presentan ciertas características particulares para esa variedad. Reciben un nombre particular normalmente. Entonces uno va al mercado y ve diferentes tipos de papa, cada una de ellas tienen un nombre particular y se ven de manera diferente. Todas son Su genética también es distinta, ¿cierto? Su genética también es distinta y es lo que yo investigo a través de la caracterización del ADN de estos lugares que difieren los polimorfismos y también su respuesta a, por ejemplo, resistencia a enfermedades puede ser distinta, se espera que sea diferente. La resistencia a la tolerancia a la sequía, al anegamiento, igual de la misma forma, ¿sí? Para aquellos rasgos que son, pues, gobernados por varios genes. Bien interesante. O sea, digamos que tu trabajo es muy importante para garantizar nuestra seguridad alimentaria, de alguna manera, porque todos comemos papa. Claro que sí. Aparte, sí. Vale, muchísimas gracias, Joana. Creo que quedó súper claro. Ahora seguimos con Catalina también para responder la misma pregunta. En palabras muy sencillas, Catalina, cuéntanos cómo involucras a la molécula de ADN en tus proyectos de investigación. Bueno, a ver, en mi trabajo en este momento en Genoma Canadá, el ADN es nuestro hilo conductor que guía pues absolutamente todo el trabajo que hacemos. Nosotros tenemos proyectos en Genoma Canadá que van desde el sector agrícola, muy similar a las iniciativas que Joana describió. Tenemos proyectos con soya, tenemos proyectos con canola, tenemos proyectos con, bueno, todo tipo todo tipo de productos en el sector agrícola, en lo que es la producción alimentaria, la producción agrícola, como producción de variedades, exactamente como dijo Joana, que sean más resistentes a ciertos climas, en ciertas características. Esa es una parte importante de lo que hacemos, pero tenemos casi el 60% de nuestros proyectos son en salud humana. Ahorita voy a dar algunos ejemplos de los que trabajamos. También tenemos proyectos en el sector forestal, en el sector, el que más sorprende, yo diría que a la mayoría de la gente es cuando les hablamos de los proyectos que tenemos en el sector minero, por ejemplo, porque claro, siempre que hablamos del sector minero estamos pensando en piedras, en elementos inertes, exacto, y decimos, bueno, ¿y ahí dónde está el ADN y cómo podemos utilizar el ADN para ayudar al sector minero? Por ejemplo, en Colombia
que hay un sector minero muy bollante. Nosotros lo que estamos haciendo en Canadá es que usamos el ADN en 3 áreas del sector para trabajar con el sector minero. Una es en todo lo que es el manejo de aguas para detectar contaminantes, para detectar ciertas bacterias en el agua. El segundo es todo lo que es la bioremediación de suelos, es decir, cuando una compañía minera explota un territorio y hace pues explotación de minerales, para poder recobrar ese terreno y volverlo a su estado natural, se utilizan, como decir, una serie de cócteles de bacterias que se seleccionan genéticamente. Algunas de ellas pueden ser modificadas o no genéticamente, para que estas bacterias que sean como especie de Pac-Man vayan comiendo. Y no sé si Pac-Man ya es un término demasiado viejo, pero puede ser que sea demasiado Se viejo. resucitó en películas recientes. Se me salieron los años aquí, pero bueno. Pero son como unas bacterias realmente que se van comiendo los contaminantes del suelo y van volviendo a restituir al suelo y la salud del suelo como estaba anteriormente. Y la tercera es realmente para la extracción de materiales. Son bacterias que van haciendo la extracción de materiales y que con eso puede ser como realmente una extracción biológica de los minerales. Entonces, el sector minero es un sector donde estamos trabajando bastante, tenemos bastantes proyectos. Tenemos proyectos ahora, acabamos de lanzar un concurso muy grande para financiar proyectos que tengan un impacto directo en el cambio climático y que ayuden sobre todo a mitigar. No estamos hablando de adaptar, porque adaptar de cierta forma es una acción más pasiva, como decir, bueno, seleccionemos los árboles que se van a adaptar a las sequías o seleccionemos los árboles que se van a adaptar a climas extremos en el norte de Canadá. Eso lo hemos hecho ya desde hace muchísimos años, seleccionamos y tenemos los marcadores genéticos para seleccionar estos árboles y sembrar en los bosques que, como se pueden imaginar, Canadá tiene muchísimos bosques, pues para hacer una selección de estos árboles de mejor calidad, que den la mejor madera, que crezcan rectos, todo eso se viene haciendo desde hace varios años, pero el concurso que estamos haciendo ahora no es para adaptar, es un concurso que realmente tiene el objetivo de utilizar la genómica en el sector agrícola, no en el sector forestal, en el sector agrícola para mitigar el cambio climático. Entonces, para reducir la emisión de gases de metano. Como un ejemplo, doy un ejemplo, en el sector de la ganadería, por ejemplo, tenemos un proyecto en Ontario súper interesante donde en la alimentación que se le da al ganado se agregan una serie de enzimas que ayudan a que las vacas reduzcan la producción de gases de metano, que son unos de los gases que obviamente son los que tienen mayor impacto en el cambio climático. Entonces aquí no estamos hablando de que las vacas se adapten al cambio climático, estamos hablando de que trabajemos con la genética y con la alimentación de estos animales para que ellos no produzcan tanto metano y disminuyamos los efectos pues de invernadero, la producción de gases de metano y disminuyamos el cambio climático. Entonces, por eso este proyecto, pues estas iniciativas son de mitigación. Entonces ahí, pues como digo, tenemos una inversión grande, vamos a estar anunciando alrededor de 10 proyectos que vamos a financiar a través de Canadá, que todos están en el sector agrícola, en mitigación de cambio climático y son proyectos de gran escala que van de 2 a 6 millones de dólares por proyecto, o sea, proyectos grandes, multidisciplinarios. El otro área que es bien importante para nosotros, obviamente, es la salud humana y ahí pues tenemos muchos proyectos, tenemos unos muy importantes en el área de enfermedades raras, enfermedades genéticas, enfermedades que las llamamos huérfanas. Y esas enfermedades en la mayoría de los países en Canadá y alrededor del mundo son enfermedades complejas, síndromes complejos que se demoran típicamente mucho tiempo en diagnosticar. Pero ahora con la genómica, con la secuenciación del genoma completo, los 3.000 millones de letras que tiene el ADN de un ser humano, al secuenciar esto podemos encontrar las mutaciones que están asociadas con estos síndromes y con estas enfermedades huérfanas. Entonces tenemos un proyecto que se llama All for One, es decir, todos por uno, para específicamente enfermedades raras. Y estos son investigadores
que trabajan en genética, pero que están trabajando de la mano conjuntamente con el Ministerio de Salud en cada una de las provincias de Canadá. ¿Y por qué hablo de esto como algo importante? Es porque realmente lo que estamos tratando de impulsar aquí no es solamente que se haga investigación y que miremos esta maravillosa molécula del ADN y que descubramos todas estas mutaciones y todos estos cambios del ADN, sino que también avancemos en el uso y la implementación clínica de estas nuevas tecnologías, que es un gran reto a nivel mundial. Hacemos muchas cosas en el laboratorio, pero realmente al momento de usarlas para los pacientes reales, para las preguntas clínicas reales, hay todavía muchísimas barreras y muchísimas dificultades. Y no solo estamos hablando de dificultades de costo, estamos hablando de dificultades de muchos tipos. Entonces, mirar todas esas dificultades y avanzar la implementación de la genómica. Y el último punto que voy a decir es que todos los proyectos que nosotros tenemos tienen, es decir, que todos los investigadores que nosotros financiamos y que apoyamos en Genoma Canadá, como parte de su gran investigación, sea en el tomate, sea en la papa, sea en el árbol, sea en el sector minero, sea en las enfermedades huérfanas, en cualquier sector, ellos tienen que hacer también un componente investigativo dentro del proyecto que sea de los aspectos sociales, éticos y legales de la genómica. ¿Cómo está nuestra sociedad aceptando estas nuevas tecnologías? ¿Qué retos hay en la adopción de estas nuevas tecnologías? ¿Qué retos éticos hay? Es decir, no tienen que cubrir todos esos sectores, pero tienen que cubrir al menos uno, la parte legal, la parte económica, la parte ética o la parte de aceptación social. Y eso, pues, digamos que le hace una distinción porque es, como lo que decía anteriormente, no es solamente la molécula del ADN, hermosísima, es súper importante, pero la idea es trascender y que esto se vuelva algo que es realmente aplicable, no solamente el trabajo del laboratorio, sino que transforme nuestra sociedad y que tenga un impacto social y económico real en nuestra sociedad. Y por último, el último pequeño comentario es que tenemos varios proyectos también que estamos iniciando que creo que son importantes para Colombia, que estamos empezando a trabajar con comunidades de las primeras naciones en Canadá. Y tenemos uno en particular que es un proyecto de enfermedades huérfanas liderado por una mujer indígena de las primeras naciones canadienses. Nuestros proyectos no son como lo que llamamos proyecto helicóptero, que llegan los científicos blancos de las grandes universidades, llegan a la comunidad indígena, cogen la muestra, gracias, muchas gracias, saludos, aquí toman la foto, salen con la muestra de ADN, se van y nunca vuelven. Lo que estamos nosotros tratando de promocionar es totalmente lo contrario, es que estos proyectos sean liderados por estas comunidades indígenas, que ellos tengan la capacidad, el entrenamiento, la educación, el liderazgo, el acceso a la tecnología, el acceso a los resultados, y que ellos mismos tengan, lo que es más importante, es la soberanía de los datos, que ellos controlen sus propios datos y que sepan a quién, o que decidan entre ellos a quién le dan o no le dan acceso, quién puede o no puede usar y para qué se puede o no se puede usar. Y esto pues está poniendo Canadá realmente como uno de los países líderes mundiales en estudios de genómica liderados. Lo vuelvo a decir aquí, no es en comunidades indígenas, es liderados por comunidades indígenas. No, maravilloso. Además, ustedes están cubriendo, no te pregunto más porque no nos da el tiempo, pero veo que ustedes están cubriendo todos los flancos. Pero una pregunta chiquitita, ¿todos esos proyectos que tú mencionas son solamente aplicados en Canadá y realizados por investigadores canadienses o eventualmente, no sé, investigadores extranjeros que iban en Canadá o que están extranjeros podrían aplicar? Porque veo que las iniciativas son muchísimas. Las que Sí, ustedes es muy vasto y es todos los sectores de la economía. Desafortunadamente nuestra financiación nuestros fondos solamente pueden ser usados en Canadá, pero tenemos investigadores pues, de todas las nacionalidades que están viviendo aquí en Canadá y que trabajan y algunos de los proyectos multidisciplinarios y multisectores que tenemos tienen colaboraciones, pero digamos que si un proyecto de aquí grande tiene una colaboración con Colombia, los investigadores de Colombia van a tener que buscar su propia financiación. Nosotros no podemos mandar dinero de Canadá a Colombia. Hay en algunos casos excepcionales, hemos tenido organizaciones aquí de desarrollo internacional que pueden financiar componentes internacionales fuera de Canadá, pero es más bien excepcional porque digamos que la regla que nos pone el gobierno es, le damos esta plata para que invierta en genómica, pero la invierte en Canadá.
Obvio. desafortunadamente, sí. Pero bueno, es para que la gente sepa y pues también tomen nota porque veo que ustedes manejan muchísimas cosas muy interesantes. Catalina, muchísimas gracias. No, yo quedé como con 1000 preguntas, pero pues el tiempo no nos da. Vamos a ver si de pronto el público se anima. Y entonces seguimos con Marta para que nos cuentes también en palabras muy sencillas cómo involucras tú la molécula de ADN en tus proyectos de investigación. Bueno, mi investigación ha sido básicamente utilizando más que todo óvulos y espermatozoides, embriones. Entonces es producir embriones, utilizar técnicas de reproducción asistida para producir embriones y yo me enfoqué muchísimo en especies en vía de extinción. Tenemos muy pocos animales, la gran mayoría de los animales con los cuales uno puede trabajar se encuentran en los zoológicos. Y el limitado número de animales haga que estén muy cruzados genéticamente o que los zoológicos en sí no quieran reproducirlos, porque reproducir un animal, un león y una leona en cautiverio es todo un proceso y el espacio y todo. Pero Ok. volvemos al tema de que el número limitado de óvulos que producen cada uno de estos animales. Para recuperar los óvulos de estos animales salvajes es exactamente el mismo proceso de fertilización in vitro en humanos. En las mujeres toca estimularlas con hormonas, sacar los óvulos, cultivarlos, todo esto. Entonces siempre es la cuestión de que utilicemos modelos de animales domésticos, que podamos tener acceso a ese valor genético para hacerlos comparables con los animales salvajes. Entonces yo me enfoqué por muchos años con los gatos salvajes y el gato doméstico. Entonces la gata doméstica se volvió la donadora de óvulos para nosotros, pero ¿qué? Fertilizar una gata doméstica con espermatozoides de los otros animales salvajes, producir animales híbridos aquí, no era el fin. Entonces el fin es cómo producimos animales, cómo conservamos la población de estos animales a través de técnicas de producción asistida como el clonaje. Entonces tomamos muestras de piel, básicamente piel decidimos, porque puede ser cualquier tejido del cuerpo, tiene una reprogramación celular diferente, pero piel porque es muy fácil. Un animal muere en África, pueden coger un pedacito de tejido, ponerlo en PVC y meterlo en una nevera, si es que hay una nevera, pero en fin. El hecho es cómo desarrollamos una tecnología que fuera repetitiva y que fuera no fácil, pero que pudiéramos producir animales clonados de ciertas especies. Entonces empezamos por clonar un gato muy cercano al gato salvaje, que era el African Wild Cat, que es básicamente el gato doméstico fue domesticado, perdón la redundancia, del gato salvaje, el African Wild Cat. Entonces decíamos, ok, no va a haber ahí una reacción de reprogramación nuclear diferente, porque de todos modos, cuando ponemos el núcleo de un pedacito de piel en el óvulo de la gata a la cual le hemos quitado su núcleo, lo único que nos queda es como si fueran huevos sin la yema amarilla, igual, sin el núcleo del DNA. Lo cuentas como tan fácil. Y colocamos ese núcleo. Ahí hay una interacción entre todas las proteínas que hay en ese citoplasma, que ya no tiene DNA, aunque tiene una mitocondria DNA, ahí que van a interactuar con el núcleo. Entre más cercanos genéticamente los animales, esperamos que la reprogramación sea mejor. Entonces pensamos con esta especie, hubo todo el proceso de reprogramación, todos los problemas que te imaginas que pueden haber durante la reprogramación y la optimización de los protocolos. Pero a la vez estos embriones, la preñez las tiene que cargar las gatas domésticas. Estos embriones no los puedo ir a cargar, yo no se los puedo transferir a cuántas African Wilds tengo. 1, 2 hembras, de pronto viejas, ya no reproductivamente fértiles para la edad. Entonces utilizamos la gata doméstica como modelo, no solamente de donar óvulos, sino que ellas cargan la preñez. Y así pudimos producir varias especies. No solamente el African Wild Cat, que era el más cercano, también producimos el Sand Cat, producimos Black Footy Cats. Entonces pudimos demostrar, eran más que todo animales pequeños en tamaño. Entre más lejano genéticamente entre el gato y la especie de gato salvaje, pues el ADN se entiende menos. Entonces ahí viene donde uno hace todo lo que se llama procesos epigenéticos, modular el ADN para poder lo que sea suficientemente receptivo para ese óvulo y podamos que se comunique.
También trabajamos con, por ejemplo, con el Canadian Lynx para caracals. Los caracals ambos son como con los pelitos así, paraditos en las puntas de las orejas, aunque no son genéticamente muy cercanos, pero funcionó. Pudimos producir caracals. Entonces, este fue un proceso de demostrar que el DNA, lo más importante ahí era demostrar que el DNA podía reprogramarse, como pasó con Dolly la oveja, desde una célula adulta, pero no solamente es eso, utilizando óvulos de otras especies, y a la vez otras especies cargaban la preñez. Trabajo similar también hice un poco cuando yo trabajé en el zoológico de San Diego, en el instituto, con los rinocerontes blancos. Entonces, producir embriones clonados de rinoceronte, utilizamos al caballo como modelo. Obviamente no llegamos a transferirlo porque teníamos un grupo de hembras de rinocerontes blancos del sur, no del norte, que es el que está extinto, para ser recipientes, están en ese proceso, pero pues la preñez es de 2 años. Y hay un proceso tecnológico que se desarrolla, pero empezamos a producir embriones clonados también interespecie, utilizando al caballo como modelo porque es un pariente lejano de los rinocerontes. Entonces, ahí es ver la maravilla cómo el DNA que está predeterminado a ser una célula específica, piel, deme color, protéjame, muérase y salga de la piel, a volver a ser un embrión, y un embrión normal y producir vida. También logramos demostrar que no era solamente producir clones por producir clones. Es como demostramos que estos animales, lo más importante no iban a ser ellos, era su F1, ¿cómo se dice? Su siguiente, cuando uno los aparea. Entonces apareamos los clones machos con los clones hembras y tuvimos una generación de animales sanos y vivos, que eran la generación que es lo importante en algún momento para reintroducción y que van a tener ya una mezcla genética entre estas dos, en tanto el macho como la hembra, ambos clonados. Entonces, ¿cómo decimos que clonaje sí puede disminuir ese proceso genético tan pequeño que hay entre las poblaciones? Cuando los pocos animales que hay se pueden clonar y aparear entre ellos luego. Ese fue, pues, proyecto de muchos tiempos, muy lindo. Y también trabajamos bastante en aislamiento de células madre, en el DNA especialmente de gatos, con células mesenquimales, células madre derivadas de células mesenquimales, para medicina, para regenerativa, para problemas articulares. Estos animales viven mucho tiempo, aunque viven encerrados en áreas más grandes, porque ya no son cabinas, sino son áreas mucho más grandes, ellos sufren de mucha artritis, porque ya no trepan en los árboles, ya no hacen la misma actividad física, aunque en los zoológicos están tratando de estimular ese proceso. Entonces, ¿cómo hacer trasplantar ciertos, no solamente son las células mesenquimales, sino también todas las proteínas que vienen alrededor cuando se aíslan las células mesenquimales, que ayudan a reducir específicamente inflamación? Entonces, ese fue un proyecto bonito que se hizo. Y entre todos, otro proyecto bonito que se hizo cuando yo estaba allá fue un proyecto ya con miras de trabajar con la universidad, de producir un animal que tuviera la modificación genética de algún gen específico que ellos necesitaban. Pero para eso tendríamos que producir un animal que fuera genéticamente modificado, y produjimos a Mr. Green Genes, que hacía fluorescencia verde. Sin ningún problema, el animal fue sano, se reprodujo sano, lo transmitió su gen a su siguiente familia, y los machos y hembras que nacieron de él también eran genéticamente modificados, mantuvieron este gen. Y esto con el fin de saber de que ese marcador específico que nosotros estábamos usando era para demostrar que podíamos mutar de pronto o introducir un gen adicional que necesitáramos para la enfermedad que estábamos utilizando en ese momento, que era para cistifibrosis. Todo este proyecto fue en Audubon, y ahora recientemente cambié completamente de animales a humanos, que me hacen mucha falta los animales hoy en día. Y estoy trabajando Malos gatos. más los gatos, mis favoritos.
Estoy trabajando ahorita básicamente es en la producción de células madre, tanto embrionarias como adultas, derivadas de sangre o de células de placenta. Pero no es solamente la producción, sino es utilizar para lo que llaman Good Manufactured Product, GMP, para realmente producir células que puedan ser trasplantadas a seres humanos. Porque, por ejemplo, uno de los países que más tiene bancos de células madre es Japón. Y hay partes del proceso en las cuales no han estado completamente libres de lo que llamamos de productos animales, de productos humanos, porque esa es la idea de lo que llaman xeno-free, que se llama libre de cualquier tejido que sea humano o animal. Entonces, ese proceso es bastante complicado porque tú tienes células o embriones que están cultivados embriones humanos, que tenemos donantes de embriones humanos de los cuales no están en la clínica de IVF de la Universidad de California, y estas pacientes decidieron no tener más hijos porque ya tuvieron sus bebés, o decidieron no querer tener más sus embriones, no los donaron para investigación. Entonces estos embriones aislamos stem cells, pero tenemos que aislarlas en unas condiciones sin proteínas animales y en unas condiciones completamente químicas que nosotros podamos controlar. Entonces, ese es el proceso que yo hago, de desarrollar ese desarrollo tecnológico tanto para células embrionarias como para células pluripotent stem cells de adultas que estén libres de todo. Entonces, primero hago el desarrollo tecnológico con los químicos que venden normalmente todas las farmacéuticas o las compañías que nos venden los reactivos de investigación. Y luego viene un proceso muy grande de evaluar esos materiales, porque uno cree que, ok, esto no viene de animal, pero de pronto esos líquidos fue filtrado con filtros que tienen derivados animales. Entonces hay niveles 1, 2 o 3 en los cuales tiene que estar completamente libre. Entonces, donde es el proceso, es difícil encontrar reactivos que sean completamente libres de productos animales y humanos, y que las células te crezcan. Entonces es cuando empiezas a modificar las células y el DNA para adaptarlo a ciertas condiciones. Entonces es más o menos, en resumen, lo que ahorita utilizo el DNA para investigación. No, igual lo que cuentas, uno se ponía a pensar y es como de película, ¿no? Pensar como en clonación, uno piensa como en Jurassic Park. Y aquí hay una pregunta que tenemos que es muy relevante porque también digamos que hay unas consideraciones éticas con el tema de clonación, porque es un tema, o sea, la clonación de ADN es un tema controvertido en el campo de la ética debido a las implicaciones que tiene en términos de la naturaleza humana, en este caso particular que has trabajado o que estás empezando a trabajar con humanos, la identidad y la responsabilidad. Basada en toda tu experiencia y conocimiento, que es muy grueso, ¿cuáles son algunas de las consideraciones éticas que rodean el uso de ADN en investigación y medicina, y particularmente en este campo de la clonación, que tanto, pues, que nos comentas? Bueno, te voy a contar, es relativo, depende del país donde te encuentres viviendo, porque no te puedo decir cuál es cambia según el país, claro. no te puedo decir cuál es lo que llaman la moralidad o la ética, depende en qué país te encuentres. Depende de la población de cada país y sus conceptos. Por ejemplo, te hablo un poco de Estados Unidos. Estados Unidos, inclusive desde que nació Dolly la oveja clonada, en la época del presidente Clinton, se creó una prohibición de utilizar dineros federales para la derivación de embriones, de células madre embrionarias de embriones humanos. Pero no se prohibió la producción de células embrionarias humanas. Solamente no se pueden usar dineros federales. Entonces, pueden usar dineros privados o dineros estatales, cieles. Acuérdate que Estados Unidos tiene leyes federales y leyes estatales. Las leyes federales se adoptan, pero cada estado adopta sus propias leyes. Entonces, por ejemplo, el estado de California, con relación a células madre embrionarias, creó el Instituto Regenerativo de Células Madre, que fue votado por su población. Entonces, el estado
La gente fue y votó y dijo, yo quiero que exista ese instituto para que haya dineros que adopten investigación en células madre, porque yo quiero utilizar células madre. En ese momento eran básicamente células madre embrionarias, porque no habían salido todavía todo el proceso de Yamanaka Factors para producir células pluripotent de tejidos adultos. Otros estados, por ejemplo, tienen completamente prohibida la producción de células madre embrionarias. O no adoptaron dineros estatales y solamente son aprobados por dineros privados. Con relación a clonaje, es bastante interesante porque el Congreso de Estados Unidos trató de vetar el clonaje durante muchísimos años. Y uno de los puntos que más se basaron para vetarlo fueron 2 puntos. Uno era que moralmente la población de Estados Unidos votaba que no aceptaban la clonación humana. No importaba cuáles eran los argumentos para cada individuo. Pero en esa encuesta, una población, creo que eso fue como en el 2012, esa población fue muy grande. O sea, hay un concepto grande, ético y moral, de que no se deben clonar seres humanos. Pero esto llegó al Congreso y las leyes no se generan a partir de parte de filosofía o ética moral. Las leyes tienen que tener un fundamento para ellos. Entonces ellos se basaron para proponer prohibir el clonaje en Estados Unidos con términos reproductivos o cualquier tipo de clonaje. Se basaron en que el clonaje producía muchas anormalidades embrionarias. Y es cierto. Entonces se basaron, y esto era hace muchos años, todavía sigue siendo, es difícil. El clonaje tiene pérdidas embrionarias durante el desarrollo del embrión, durante la implantación, e inclusive hay anormalidades cuando los animalitos nacen, hay cierta optimización que tú tienes que hacer para todo eso. Y que esto iba en contra de los derechos del bebé que no había nacido. Un tema bien controversial. Sí, entonces viene a decir, cada individuo tiene el derecho a votar, que es lo que él quiere, pero este bebé no había nacido, entonces era difícil esa posición. La otra posición era los derechos de la paciente. ¿Qué pasa si la paciente quiere tener un bebé clonado? Finalmente, ¿qué pasó? No pasó en el Congreso, nunca ha pasado en el Congreso. En Estados Unidos no existe una ley federal como tal que prohíba generalmente todo el clonaje. Es regulado a nivel de cada estado. Entonces, pero Estados Unidos sí se unió a las Naciones Unidas cuando, como en el 2015 o más tardecito, se reportó de que el mundo no debería clonar humanos. Entonces Estados Unidos se unió. Pero no hay una ley federal como tal, hay como leyes en cada estado. El estado de California, ¿qué pasa, por ejemplo? El estado de California votó que no quiere que haya, que se clonen humanos como tal, con una finalidad reproductiva. Pero votó que sí usar embriones clonados como investigación. Pero el gobierno federal se dijo, no hay plata del dinero federal. Entonces, no hay plata de dinero estatal tampoco, porque este Instituto de California se refirió y dijo, nosotros no nos vamos a empantanar en esto, no vamos a dar dinero para embriones clonados, pero sí se puede hacer con dineros privados. Pero se adhirió a una ley que pasó en el Congreso que dicen que es producir y matar. Es así literalmente la traducción. Es producir el embrión pero matar el embrión, pero es por investigación. Tienes que hacer algo, tienes que derivar células madre o tienes que terminar ese embrión. ¿Sí? Entonces, esa es la ley en Estados Unidos. Hay otros interesantes. Si alguien quiere clonar un humano en California y lo hace, no hay una penalidad desde el punto de vista penal. Es solamente civil. Pero hay estados donde es penal, civil, y no se pueden producir embriones clonados. Entonces es más complicado de lo que uno cree. Sí, realmente. Por lo controversial también, es bien complejo y según entiendo varía según, solamente en Estados Unidos por estados, o sea que a nivel mundial es bien controversial.
No, Sí. pues bien, bien controversial. Podremos aquí hablar por hora, pero el tiempo se nos agota. Pero sí es bien interesante porque vienen muchas preguntas a la cabeza y seguramente creo que los que nos van a ver van a generar más preguntas y seguramente te vamos a invitar próximamente porque yo también tengo como mil cosas de cabeza. Pero no, bien interesante y muchísimas gracias porque igual, pues es el trabajo que se está haciendo y son avances científicos que también se están haciendo. En el caso particular también lo veo muy aplicado en conservación. La vida silvestre se está agotando y tiene muchas aplicaciones y también para trabajar con enfermedades raras y enfermedades huérfanas que muchos podemos, digamos que tenemos o conocemos, podemos conocer personas que padezcan ese tipo de enfermedades. Entonces, Marta, mil gracias. Proseguimos con nuestras panelistas porque quedé con temas controversiales. Y podemos seguir hablando un poquito de tema controversial ahora con Catalina por el tema del COVID. Porque sabemos que usted fue una de las líderes de la secuenciación de genomas del virus de COVID-19 y la detección de sus diferentes mutantes. ¿Podrías explicarnos muy brevemente qué son las mutaciones, cómo se generan y qué impacto puede tener sobre el virus o sobre sus hospederos? Claro que sí. Bueno, primero, el impacto de la genómica en la pandemia de COVID-19 es absolutamente sin precedentes, es gigantesco. Y va desde, pues la pandemia a mí inicialmente me tocó en Colombia, yo estaba liderando Ruta N, un centro de innovación en Medellín, cuando empezó la pandemia en el 2020. Y a partir de ahí empezamos con el Instituto Nacional de Salud a montar una red de laboratorios para hacer la PCR, la famosa PCR, que finalmente, ¿qué es la PCR? Es como decir, hacer una fotocopia de pedacitos del ADN y poder mirar estos cambios y poder detectar si está presente o no está presente, si está amplificado, si está presente o no está presente este virus. Entonces, empecemos por el impacto de la genómica en el diagnóstico, que fue gigantesco en Colombia y en el mundo entero. De ahí regresé a Canadá en medio de la pandemia, lo que no recomiendo, no recomienda a nadie trastearse en medio de una pandemia, no es lo más recomendable, pero bueno, así lo hicimos y llegamos aquí en diciembre del 2020, en medio de la pandemia. Um, Ahí pues vine a Canadá a liderar lo que se llamó CanCoGen, que es la Canadian COVID Genomics Network, o sea, la red canadiense de genómica del COVID, que recibió una financiación del gobierno federal canadiense de $40 millones, 20 millones dedicados a secuenciar el virus y 20 millones dedicados a secuenciar las personas que están, bueno, los 20 millones del virus eran para secuenciar 150.000 virus, los 20 millones de las personas para secuenciar el genoma completo de 10.000 personas que estuvieran afectadas por el virus y ver cómo y por qué ciertas personas, por ejemplo, veíamos que desde el principio sabíamos que las personas mayores con problemas respiratorios, cardiovasculares o cardiometabólicos tenían más riesgo de una enfermedad severa, pero de vez en cuando veíamos una persona joven, saludable, deportista, afectada por el virus y que moría o estaba en cuidados intensivos, con ventiladores, todo. Entonces, ¿por qué algunas personas son más susceptibles a la enfermedad y a tener una enfermedad mucho más grave? Esa fue como la parte de la investigación humana. Y la parte del virus fue exactamente lo que dices, lo que llamamos los variantes. Cuando empezamos a hablar en el diciembre, justo cuando yo me moví de Colombia a Canadá, pues yo pensaba pasar esa semanita, 2 semanas de vacaciones delicioso mientras me instalaba y me organizaba. Pero en ese momento fue que empezamos a hablar de la variante alfa y fue la emergencia pues de salud pública más grande. Teníamos que montar los laboratorios no estaban preparados para tener la velocidad que queríamos, para secuenciar y para realmente mirar porque había que en ese caso leer las 30.000 letras del código genético del virus para poder identificar estos variantes alfa, el beta, el omicron, cuando ya después empezamos a hablar de omicron. En realidad todos estamos hablando de esas variantes como si fuera, ya llegó omicron a tal ciudad, ya omicron, o este será este variante, o este variante da más dolor de garganta que este da más cosas pulmonares. Todo eso se volvió conversación de la mesa del comedor, de la sala de la casa. Y todo el mundo Todos hablábamos de eso y todos hablamos de omicron con una eso es propiedad. controversial también, sí. Pero sin saber que en el fondo lo que estábamos todos hablando era de la genómica, de ese rol tan importante que tuvo la genómica, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Países como Canadá, bueno, en nuestro caso,
En Canadá, nuestro objetivo era secuenciar 150,000 virus. Con estos 20 millones de dólares, logramos más que duplicar nuestro objetivo, terminamos secuenciando 435,000 virus que pusimos en bases de datos internacionales a la disponibilidad de los científicos alrededor del mundo. Y eso fue otra de los aspectos bien importantes de esto, es que cuando decía al principio que es importante la ciencia, no solo por la ciencia, por sentarnos en el laboratorio y hacer el experimento, sino que eso tenga un impacto a nivel pues, de salud pública, a nivel global. Pues la esencia de esta iniciativa de la red genómica del COVID no fue solamente secuenciar los 435,000 virus, que fue muy importante, pero realmente que esas secuencias y esa información genética y genómica del virus ayudara a informar las políticas públicas, las decisiones de salud pública en Canadá y a nivel internacional, para bien y para mal, porque vimos, por ejemplo, los casos de algunas de las variantes que fueron reportadas inicialmente en Sudáfrica, porque los de Sudáfrica montaban su laboratorio y muy proactivamente reportaron todas las secuencias que encontraron a las bases de datos internacionales. Cuando reportaron Omicron, les cerraron las fronteras y los dejaron aislados, dejaron a África aislada. Antes digamos como que los penalizaron por ser más proactivos, mientras que después supimos más tarde que otros países las habían identificado y no habían dicho no, y bueno. Eso a veces es un problema de la ciencia y de la diplomacia científica, pero sí, Dalia, en realidad decimos que de una forma coloquial en Canadá en este momento decimos que la pandemia del COVID-19 sacó a la genómica del closet. Literal. Porque en realidad la genómica era una ciencia que todo el mundo decía, no, eso es raro, eso cómo se usa, secuenciar el ADN, ¿para qué? O eso realmente qué utilidad tiene. Pero cuando usted sabe que uno tiene la conciencia y pues el conocimiento exacto, porque eso fue la gran pandemia de misinformación o de desinformación, tener la información genómica certera, clara, científica, y esa base científica para saber Omicron está presente en esta comunidad o no está presente. Omicron está en este país o no está en este país. Aquí tenemos tales variantes o no las tenemos. Eso fue crítico a nivel internacional para el manejo de la pandemia y como lo sabemos todos también, que aquí no tendremos pues el tiempo de hablar, pues la genómica fue esencial para el desarrollo de las vacunas. Las vacunas de mRNA no existirían hoy si no hubiéramos invertido años, 20 años, porque eso la gente se preocupa, no, esas vacunas se desarrollaron tan rápido, en un año, eso no es posible, eso no es científico, es que no se desarrollaron en un año, se desarrollaron en 20 años, porque cada parte, estudiar el mRNA, el RNA mensajero, las nanopartículas que se usaron, cada uno de los componentes que hizo esta vacuna tan maravillosa, estas vacunas de ARN mensajero, pues son productos de años y años de trabajos en genómica, desde la secuenciación del genoma humano, como dijimos al principio de la charla hoy, en el año 2003, hasta todo lo que se ha hecho en este campo, hasta la nanotecnología. No, de acuerdo, y me encanta ese término que usas de que la genómica salió del closet en parte gracias a la pandemia, pero también genera como lo que les decía, controversia con muchos de los temas por mucha de la desinformación, y es claro como la pandemia ahora se demostró que la genómica permite o ayuda mucho en temas de salud pública, pero también cómo desconocemos lo que trae, por ejemplo, Joana con el tema de la seguridad alimentaria, porque también, por ejemplo, hay mucho conocimiento y mucha información sobre el tema transgénico. Te agradezco, Catalina, pues por todo lo que nos cuentas, pero pues sabemos que el tiempo es limitado, o sea, podemos hablar esto por horas. Pero también como para hablar un poquito más de estas controversias y de esta, digamos, y de esta salida de cosas de la genómica, Joana, pues quiero que nos cuentes como desde tu trabajo y experiencia que es genética de rasgos complejos en plantas, con aplicación en cultivo de interés económico en Colombia. ¿Puedes explicarnos qué es el mejoramiento genético en plantas y por qué es importante ese mejoramiento genético en este campo? De pronto tiene algo que ver con el tema transgénico, pues hablan un poco de las controversias, porque todos los temas que hemos trabajado son muy interesantes, pero creo que también genera mucha controversia por la desinformación. Entonces, Joana, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, el mejoramiento genético de plantas, el mejoramiento genético en general en las especies, tanto en vegetales como en animales, tiene sus orígenes en el mismo origen de las civilizaciones humanas, la verdad, en el mismo momento en que la agricultura nació, ¿sí?
En ese momento, el fitomejoramiento, mejorar las especies, se hacía a partir de selección, de observación, selección, que me sirve para suplir una necesidad, sea necesidad alimentaria, necesidad de medicina, de vestuario. Una variedad me sirve y la otra no, esta la guardo y si la cruzo con esta otra, qué voy a obtener? En ese inicio, por supuesto que la genética pues no, todavía no había avanzado, ¿no? Pero era ese golpe de ojo, esa necesidad, esto me sirve, lo cruzo con esto, obtengo esto, produzco más, el resto lo desecho, voy seleccionando a partir de esa necesidad, de ese suplir esa necesidad. Ese es un poco el fitomejoramiento, ¿sí? Es un poco ciencia, es un poco arte, siempre se ha dicho, precisamente porque nace de esa observación, de ese golpe de ojo, de ver qué me sirve, qué no me sirve, cómo Método lo utilizo, científico muy también. padre, sí. Y más adelante ya viene entonces todo el conocimiento de la herencia, ¿cierto? Después el conocimiento de la molécula de ADN junto con la herencia, ¿sí? Y cómo podemos unir esos dos mundos, entonces el mundo de la selección por necesidad más el mundo del conocimiento en el ADN. Y me adelanto un poco ya ahora último, esa selección, ese mejoramiento, conocido un poco como el smart breeding, el mejoramiento inteligente, porque entonces ya no únicamente miro mi necesidad, ¿no? Cómo se ve fenotípicamente en sus características, sino que incorporo información del ADN para tomar decisiones de selección, que conozco que la información genética, ¿no? Está relacionada con lo que puedo ver, con lo que necesito, Entonces un poco el mejoramiento genético, la importancia, bueno, seguridad alimentaria, ¿no? Claro. Se habla mucho de que somos muchos y hay que alimentarnos, ¿cierto? Ahí hay una controversia también grande, porque la verdad es que hemos sí seleccionado, y todo esto tiene que ver con la época de la Revolución Verde, ¿no? Seleccionado para producir más, para alimentar más a una población que no se detiene en crecimiento, ¿sí? Pero también toda esa selección en algunos casos, y eso es un poco la controversia que quería mencionar, ha dejado un poco al lado la gran diversidad que tenemos, ¿sí? Yo al inicio, cuando me preguntaste sobre lo de las variedades, les contaba que uno va al mercado y ve variedades, pero ¿cuántas ves? ¿No? Vas a ver 5, 6, dependiendo del mercado al que vayas, pero ese es un proceso de selección, de fitomejoramiento para mayores rendimientos, resistencia a plagas y enfermedades, ¿cierto? Para poder tener mayores volúmenes. Pero también hay una riqueza, una diversidad que no ha sido seleccionada, ¿cierto? Y que por fortuna, y un poco voy a unir un poco lo que Catalina mencionó antes sobre las comunidades indígenas, sobre los campesinos, allí está resguardada esa diversidad, que no ha sido seleccionada, pongámoslo como por la industria, ¿cierto? No ha sido seleccionada, pero sí se ha tenido una selección por ellos mismos, ¿cierto? Y hay una riqueza biológica, genética allí guardada, ¿sí? Ahora nosotros, por ejemplo, estamos tratando de incursionar aquí, de empezar programas de fitomejoramiento participativo. Un fitomejoramiento que nazca de las necesidades de las comunidades, ¿sí? ¿Qué necesito? No qué, digamos que de manera industrial que se necesita, sino particularmente la comunidad que se necesita, qué tengo, cuál es mi base genética, la diversidad tan grande que tengo de muchas variedades que en el comercio son completamente desconocidas, pero que las comunidades en particular, por ejemplo las indígenas, tienen, conservan, mantienen por usos en particular, porque han hecho una selección en particular. Entonces queremos un poquito incursionar también en ese fitomejoramiento participativo. Y bueno, pues sí, para contestar rápidamente a tu pregunta, ese es el fitomejoramiento: seleccionar, observar, seleccionar, cultivar, guardar, hacer cruces para generar y mejorar diferentes características que suplen necesidades humanas. Pues muchas gracias, Joana. Es una maravilla también escucharlas a ustedes, porque igual no es conocer también el conocimiento ancestral y la relevancia también de guardar, de conservar nuestra diversidad genética también, no solo a nivel local, sino con implicaciones a nivel mundial. Y podríamos hablar aquí por horas, pero pues el tiempo se nos ha acabado. Aquí lo relevante es que hemos podido resolver algunas preguntas, seguramente para inspirar a futuras generaciones o a futuros científicos que seguramente nos van a ver por STEM Sin Fronteras.
y nos van a escuchar y les van a inspirar, porque personalmente a mí escuchar a ustedes tres como que incluso generan más preguntas y seguramente pues podemos seguir hablando en esto más adelante. Muchísimas gracias a todas ustedes, a Giovanna, Catalina, Marta. Si quieren añadir algún mensaje final, pueden hacerlo rápidamente, y si no, pues entonces muchísimas gracias a todos ustedes por invitarnos, por estar aquí y por hacer este trabajo que me parece maravilloso, increíble, y me encanta ver mujeres en ciencia trabajando en genética. Muchas gracias. Gracias, Dalia. Saludos a todas. Un abrazo. Sí, yo de pronto si Gracias, puedo, sí gracias me por la gustaría invitación. darle una palabra de ánimo a los jóvenes, a los chicos, a las chicas de Colombia, que piensen en la ciencia como una opción de carrera, opción de trabajo. Cuando a mí me dijeron chiquita, la ciencia, la genómica, eso era como algo ciencia ficción, muy lejano, muy difícil, pero hay muchísimas oportunidades y hay campos muy vastos y muy apasionantes para el trabajo en la ciencia, así que por la ciencia y por la genómica en particular. Me uno a ese llamado, Catalina, muy bien. Pues seguir sacando la genómica del closet, me encanta esa frase. Exacto, Muchísimo. saquemos la genómica de closet todos juntos. Maravilloso. Muchas gracias a todos, a los oyentes, a nuestra moderadora Dalia y a todas nuestras invitadas muy especiales. Fue un conversatorio muy interesante y espero que ayude a inspirar justamente todas esas personas interesadas en la ciencia. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Feliz noche, gracias Hasta a luego. todos. Chao. Gracias, chao.